¿Cómo pudo ser realmente la vida de los mexicanos durante los primeros 8 años del gobierno de Benito Juárez de México y sus implicaciones? Benito Juárez es considerado por muchos como el gran reformador, el padre de las leyes de reforma y el defensor de la República. Sin embargo, ¿qué pasó realmente con la vida de los mexicanos durante sus primeros 8 años de gobierno? ¿Realmente mejoró la calidad de vida de la población, o fue este un periodo de crisis, despojo y miseria para la mayoría de los habitantes del país? Hoy analizaremos cómo la vida de los mexicanos comunes, desde los mestizos hasta los indígenas, mulatos y pardos, empeoró drásticamente entre 1858 y 1866. Veremos cómo, en comparación con el virreinato de la Nueva España, estos sectores de la población sufrieron más desigualdad, menos oportunidades y una mayor miseria. Número 1. La Guerra de Reforma y la devastación de la población, 1858 a 1861. El gobierno de Juárez no nació de la estabilidad, sino de una guerra civil devastadora. La Guerra de Reforma, 1858 a 1861, fue un conflicto que dividió al país en dos facciones irreconciliables, los liberales juaristas, que defendían las leyes de reforma y la separación de la Iglesia y el Estado, y los conservadores, que buscaban restaurar el orden tradicional basado en la religión y el poder de la Iglesia católica. A primera vista, podría parecer un simple enfrentamiento ideológico, pero en realidad fue un conflicto que hundió a México en la ruina económica y social. Los efectos de la guerra fueron devastadores para el pueblo. A diferencia del virreinato, donde había una administración colonial que garantizaba cierto orden y protección a la población, la guerra entre liberales y conservadores convirtió al país en un campo de batalla permanente. Las ciudades y pueblos más afectados fueron aquellos situados en el Bajío y el centro de México, regiones clave de la economía nacional. En estos lugares, el comercio se paralizó, las cosechas fueron destruidas y miles de campesinos, indígenas y obreros fueron obligados a unirse a las filas de los ejércitos sin más opción que morir en combate o ser ejecutados por deserción. Pero el impacto de la guerra no se limitó solo a la violencia directa. La infraestructura del país se deterioró a un nivel catastrófico. Caminos y rutas comerciales quedaron en ruinas, la producción agrícola se desplomó y la hambruna se extendió por muchas regiones. Mientras que en el virreinato los indígenas y mestizos, aunque sometidos a una estructura colonial, al menos tenían acceso a tierras comunales y una economía estable. Bajo el gobierno de Juárez estos sectores vieron cómo sus condiciones de vida se desplomaban a niveles nunca antes vistos. Además, la violencia desatada en el país significó que muchas familias indígenas y mestizas tuvieran que abandonar sus hogares y convertirse en desplazados dentro de su propio país. Los grandes centros urbanos se llenaron de personas sin recursos, sin empleo y sin esperanzas de mejorar su condición de vida. Para agravar la situación, los ejércitos liberales y conservadores no solo peleaban entre sí, sino que saqueaban constantemente los pueblos y ciudades, robando provisiones y recursos de la población civil. ¿El resultado? Un empobrecimiento masivo del pueblo mexicano, que quedó atrapado en un conflicto que no tenía fin. Bajo el sistema colonial, aunque existían injusticias, la estructura económica garantizaba estabilidad. Bajo Juárez, el caos y la guerra hicieron que la población sufriera más que nunca. Número 2. La suspensión de pagos y el colapso de la economía nacional 1861. En 1861, Benito Juárez tomó una decisión que tendría consecuencias catastróficas para México, decretó la suspensión del pago de la deuda externa. Esta medida, que en teoría buscaba salvar las finanzas del país, tuvo el efecto contrario, provocando la intervención de potencias extranjeras y agravando la crisis económica que ya sufría la nación. Para entender la magnitud del problema, es necesario analizar el contexto económico previo. Durante el virreinato, la Nueva España era una de las regiones más prósperas del continente, con una economía basada en la producción de plata, el comercio intercontinental y un sistema administrativo eficiente. Sin embargo, tras la independencia, la economía mexicana se había deteriorado gravemente debido a décadas de guerra y malas gestiones políticas. Cuando Juárez suspendió los pagos de la deuda, los países acreedores, Francia, España y el Reino Unido, respondieron con un bloqueo naval y el envío de tropas a México. Aunque España y el Reino Unido se retiraron tras negociaciones, Francia aprovechó la situación para justificar una invasión. Pero más allá del conflicto internacional, la suspensión de pagos tuvo efectos devastadores dentro del país. La pérdida de confianza en la economía mexicana hizo que las inversiones extranjeras y nacionales se desplomaran. Comerciantes, empresarios y artesanos mestizos, que antes habían logrado estabilidad económica bajo el sistema colonial, vieron cómo su situación empeoraba drásticamente. El crédito desapareció, la moneda perdió valor y los precios de los productos básicos se dispararon. Para los pobres, esto significó hambre y desesperación. Para la clase media emergente, significó el fin de sus aspiraciones de ascenso social.
Mientras que en el virreinato las políticas económicas garantizaban un sistema financiero estable, bajo Juárez, México se convirtió en un país sin crédito, sin recursos y sin la capacidad de sostener su propio desarrollo. Número 3. La intervención francesa y la anarquía total, 1862 a 1864. La intervención francesa, que comenzó en 1862, representó otro golpe brutal para la vida de los mexicanos. Francia, aprovechando la crisis económica y la inestabilidad política, invadió México con el propósito de imponer un imperio bajo el mando de Maximiliano de Habsburgo. Este periodo sumió aún más al país en la guerra, agravando la ya frágil situación de la población. Si la guerra de reforma había devastado a los mexicanos, la invasión extranjera trajo aún más destrucción y miseria. Los indígenas y campesinos nuevamente fueron forzados a tomar las armas, no por una causa propia, sino como carne de cañón en un conflicto que solo beneficiaba a las élites políticas. En comparación con el virreinato, donde la población tenía un sistema estructurado de gobierno, el México de Juárez era un caos absoluto. Nadie sabía qué bando ganaría, la incertidumbre paralizaba el comercio y la producción agrícola estaba al borde del colapso. La guerra con Francia significó años de sufrimiento para la población mexicana, que no tenía estabilidad, no tenía recursos y no tenía futuro. Número 4. La expulsión de comunidades indígenas de sus tierras, 1859 a 1863. Uno de los mayores desastres del gobierno de Juárez fue la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos de 1859. A primera vista, esta ley tenía el propósito de expropiar los terrenos de la Iglesia Católica y ponerlos en circulación para su venta. Sin embargo, en la práctica, no benefició al pueblo, sino a los grandes terratenientes y a la burguesía emergente. Durante el virreinato, muchas comunidades indígenas vivían en tierras comunales protegidas por la corona española. Aunque estaban bajo un sistema colonial, estas tierras no podían ser vendidas ni expropiadas. Sin embargo, con la aplicación de la ley juarista, miles de indígenas perdieron sus tierras, ya que éstas fueron subastadas al mejor postor. En lugar de ser repartidas entre los campesinos pobres, las tierras terminaron en manos de hacendados y comerciantes ricos, lo que aumentó la desigualdad social y llevó a muchos indígenas a una situación de extrema pobreza. Antes, en el virreinato, los indígenas tenían al menos asegurada una porción de tierra donde podían cultivar. Con la política de Juárez, la tierra fue privatizada y acaparada, forzando a los indígenas a trabajar en condiciones de semiesclavitud en las haciendas de la élite liberal. Esto generó un éxodo masivo de indígenas hacia las ciudades, donde terminaron viviendo en condiciones miserables, sin trabajo y sin acceso a servicios básicos. La supuesta modernización del país solo sirvió para que los ricos se hicieran más ricos y los pobres más pobres. Número 5. La represión contra las poblaciones católicas y la persecución religiosa, 1859 a 1861. La lucha entre liberales y conservadores no solo fue una cuestión política, sino también religiosa. Juárez y los liberales impusieron medidas drásticas contra la Iglesia Católica, cerrando conventos, confiscando propiedades y persiguiendo a sacerdotes y fieles. Para muchos sectores de la población, especialmente mestizos e indígenas, la Iglesia no solo era un centro de fe, sino también una institución que les brindaba educación, refugio y ayuda en tiempos de crisis. Durante el virreinato, la Iglesia mantenía hospitales, escuelas y orfanatos que ayudaban a los más pobres. Con las reformas juaristas, estas instituciones fueron cerradas o debilitadas, dejando a miles de personas sin acceso a educación ni atención médica. La supuesta separación de Iglesia y Estado terminó afectando más a los sectores marginados, que dependían de los servicios eclesiásticos para sobrevivir. Además, la prohibición de manifestaciones religiosas llevó a violentos enfrentamientos entre la población y el gobierno. En estados como Zacatecas, Jalisco y Guanajuato, comunidades enteras se rebelaron contra las políticas anticlericales, lo que desató una ola de represión brutal por parte del gobierno liberal. A diferencia del virreinato, donde la Iglesia funcionaba como un pilar de la sociedad, en la era de Juárez la persecución religiosa destruyó el tejido social de muchas comunidades. Número 6. El aumento de la delincuencia y la anarquía en los caminos, 1858 a 1866. Uno de los grandes problemas que sufrió la población mexicana durante los primeros años del gobierno de Juárez fue el incremento descontrolado de la delincuencia. Con la guerra de reforma y la intervención francesa, los caminos y pueblos quedaron a merced de bandidos, guerrilleros y desertores. El Estado, incapaz de imponer el orden, dejó a las comunidades indefensas ante los constantes saqueos y ataques de grupos armados. Bandas de criminales como la de los Plateados y otras pandillas de ladrones se convirtieron en una amenaza constante para los viajeros y comerciantes.
A diferencia del virreinato, donde existía un sistema de seguridad basado en milicias locales y vigilancia de caminos, durante el gobierno de Juárez el país se convirtió en un territorio sin ley. Viajar entre ciudades era un riesgo mortal, ya que los caminos estaban infestados de criminales que asaltaban diligencias, caravanas y hasta pequeños pueblos. Los comerciantes mestizos, que en el virreinato habían prosperado gracias a la estabilidad económica, fueron algunos de los más afectados. Sus negocios quebraron debido a los constantes robos y a la falta de apoyo del gobierno para garantizar su seguridad. Incluso los indígenas y campesinos, que antes podían al menos comerciar en mercados locales, sufrieron las consecuencias de esta anarquía, ya que no podían transportar ni vender sus productos sin el riesgo de ser asaltados. Número 7. La inflación descontrolada y el empobrecimiento de la población, 1862 a 1865. La economía mexicana colapsó bajo el gobierno de Juárez. La guerra constante, la falta de inversiones y el caos político llevaron a una inflación descontrolada que afectó a toda la población. Los productos básicos, como el maíz y el frijol, se volvieron inaccesibles para la mayoría de las personas. El dinero perdió valor rápidamente, lo que obligó a muchas familias a recurrir al trueque para sobrevivir. Bajo el virreinato, aunque existían impuestos y monopolios, al menos había estabilidad económica y control de precios. Con Juárez, la crisis llevó a un escenario en el que el poder adquisitivo de los trabajadores y campesinos se desplomó drásticamente. Incluso la incipiente clase media mestiza, que había comenzado a surgir en la primera mitad del siglo XIX, fue golpeada por la crisis. Muchos pequeños empresarios quebraron, y la brecha entre ricos y pobres se hizo aún más grande. Número 8. La devastación de la infraestructura y el abandono de las ciudades, 1858 a 1865. Uno de los mayores desastres de la época juarista fue el colapso total de la infraestructura del país. México, que ya había quedado debilitado tras la Guerra de Independencia, sufrió una destrucción aún mayor durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa. Las principales ciudades, como Ciudad de México, Guadalajara y Puebla, quedaron en ruinas tras años de combates entre liberales y conservadores. Los edificios gubernamentales fueron saqueados, las iglesias destruidas y los caminos quedaron intransitables. El comercio, que durante el virreinato era un pilar de la economía gracias a la estabilidad, colapsó por completo. Los caminos reales, que antes permitían una conexión eficiente entre las provincias, fueron abandonados o tomados por bandidos. Sin inversión en infraestructura, los puentes y carreteras se desmoronaron, haciendo aún más difícil el transporte de bienes y alimentos. Las ciudades dejaron de recibir suministros básicos. El agua potable se volvió un lujo en muchas zonas, la basura se acumulaba en las calles y las epidemias se multiplicaron debido a las pésimas condiciones sanitarias. Los ciudadanos, que antes del conflicto aún tenían una vida relativamente estructurada, se vieron obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en el campo o en asentamientos improvisados. Esto generó una crisis humanitaria sin precedentes. A diferencia del virreinato, donde la infraestructura era mantenida por la administración española y las órdenes religiosas, con Juárez el país quedó a la deriva. No hubo planificación, ni inversiones en reconstrucción, lo que llevó a un retroceso total en la calidad de vida. Número 9. La intervención francesa y la humillación nacional, 1862 a 1864. La debilidad del gobierno de Juárez abrió las puertas a una de las mayores humillaciones en la historia de México, la intervención francesa. A partir de 1862, tropas francesas desembarcaron en Veracruz con el pretexto de cobrar deudas pendientes. Sin embargo, el verdadero objetivo de Francia era establecer un gobierno imperial bajo el mando de Maximiliano de Habsburgo. El pueblo mexicano, que ya sufría por la pobreza extrema, ahora se vio atrapado en un conflicto entre fuerzas extranjeras. En muchos casos, los soldados franceses cometieron abusos contra la población, saqueando pueblos y ejecutando a cualquiera que se opusiera a su dominio. Pero lo más grave fue el impacto psicológico. México, que se había independizado para ser una nación libre, ahora volvía a estar bajo el control de una potencia extranjera. La sensación de impotencia y desesperación se extendió entre los mexicanos, quienes veían cómo su país era entregado a manos extranjeras debido a la incapacidad del gobierno liberal para defender la soberanía. Si bien Juárez huyó al norte y mantuvo la resistencia, el costo lo pagó la población civil. La falta de autoridad y liderazgo dejó a los ciudadanos en el abandono total, sometidos al caos y la guerra. Número 10. El colapso del sistema educativo y la desaparición de las universidades, 1859 a 1864. Durante el virreinato, la educación en México estaba en manos de la Iglesia, que administraba escuelas y universidades que formaban a generaciones de mestizos y criollos en diversas disciplinas. Sin embargo, con las leyes de reforma y la expulsión de la Iglesia de la educación, el sistema educativo colapsó por completo.
Las universidades y colegios religiosos fueron cerrados sin que el gobierno liberal tuviera un plan para sustituirlos. Esto dejó a miles de estudiantes sin acceso a la educación. Los indígenas, que al menos en el virreinato tenían acceso a educación básica en colegios franciscanos y jesuitas, quedaron completamente desprotegidos. Lo mismo ocurrió con las clases medias mestizas, que dependían de estos centros educativos para ascender socialmente. A diferencia de la estabilidad del virreinato, donde la educación era una vía para el progreso, bajo Juárez la educación pasó a ser un privilegio exclusivo de la élite, lo que condenó a generaciones enteras a la ignorancia y la falta de oportunidades. Número 11. La crisis del campo y la escasez de alimentos, 1860 a 1865. El abandono del campo fue otro de los grandes desastres de la era juarista. Durante la Guerra de Reforma, miles de campesinos fueron reclutados a la fuerza para pelear en el conflicto, dejando las tierras sin trabajadores. Las haciendas y ranchos quedaron abandonados, las cosechas se perdieron y la producción agrícola cayó a niveles alarmantes. Esto provocó una de las peores crisis alimentarias en la historia de México. Los precios del maíz, frijol y trigo se dispararon, haciendo que millones de personas no pudieran acceder a su alimentación básica. El hambre y la desnutrición golpearon especialmente a las clases bajas y a los indígenas, quienes fueron los más afectados por la crisis. Mientras que durante el virreinato el sistema agrícola estaba regulado y garantizaba el suministro de alimentos, en la era juarista el caos y la guerra destruyeron la capacidad productiva del país. Número 12. La concentración de riqueza en manos de la élite liberal, 1859 a 1865. Aunque los liberales promovían la idea de un México más justo y moderno, en la práctica lo que hicieron fue enriquecer aún más a una élite privilegiada. Las tierras expropiadas a la iglesia no fueron repartidas entre el pueblo, sino vendidas a precios ridículos a los grandes terratenientes y comerciantes. Esto provocó una nueva oligarquía de empresarios y políticos liberales que se beneficiaron de las reformas mientras el pueblo sufría. Los mestizos, mulatos y pardos, que en el virreinato aún tenían posibilidades de ascender socialmente gracias a las corporaciones y gremios, fueron completamente marginados en el nuevo orden liberal. El resultado fue un México aún más desigual, donde los pobres eran más pobres y los ricos más ricos. Número 13. El colapso de la moneda y la devaluación del peso, 1858 a 1865. Uno de los mayores desastres económicos del periodo de Benito Juárez fue la devaluación brutal del peso mexicano. Durante el virreinato de Nueva España, el peso de plata era una de las monedas más estables y confiables a nivel mundial, respaldada por la vasta producción de las minas de Zacatecas y Guanajuato. Sin embargo, tras la independencia y especialmente durante los años de Juárez, la moneda comenzó a perder su valor de manera alarmante. El problema se agravó con la constante emisión de papel moneda sin respaldo en metales preciosos. Con la guerra de reforma consumiendo los recursos del Estado y la intervención francesa generando aún más inestabilidad, el gobierno juarista recurrió a la impresión indiscriminada de billetes para financiar sus campañas. Esto provocó un fenómeno que afectó directamente a todos los mexicanos, la inflación descontrolada. El poder adquisitivo de la gente se desplomó. Lo que antes alcanzaba para comprar alimentos básicos, ahora no servía ni para cubrir una comida. El comercio se vio afectado porque nadie confiaba en la moneda devaluada. Los grandes terratenientes y comerciantes liberales, que tenían acceso a monedas de oro y plata, pudieron protegerse de esta crisis, pero los campesinos, los mestizos y las clases bajas fueron los más perjudicados. A diferencia del virreinato, donde el sistema económico mantenía un equilibrio, en el México de Juárez la economía estaba fuera de control y sumida en el caos. Número 14. La persecución religiosa y la pérdida del apoyo social de la Iglesia, 1859 a 1865. La Iglesia Católica jugaba un papel fundamental en la vida cotidiana de los mexicanos durante el virreinato. No solo era el centro de la vida espiritual, sino también un pilar de la educación, la salud y la asistencia social. Sin embargo, con las leyes de reforma promovidas por Juárez, la Iglesia fue despojada de su poder y sus propiedades. El impacto de esta medida fue devastador para las clases bajas. Las escuelas religiosas, que antes proporcionaban educación gratuita a indígenas, mestizos y criollos de bajos recursos, fueron cerradas sin que el gobierno ofreciera alternativas viables. Los hospitales y orfanatos administrados por las órdenes religiosas también fueron clausurados o pasaron a manos del Estado, pero sin los recursos ni la organización que tenía la Iglesia. Esto generó una crisis humanitaria sin precedentes, donde miles de enfermos y huérfanos quedaron en el abandono total. Además, la persecución religiosa desató un profundo resentimiento en las comunidades rurales, donde la fe católica era una parte esencial de la identidad.
Muchos sacerdotes fueron expulsados o perseguidos, lo que dejó a los pueblos sin guía espiritual y sin la estructura social que la Iglesia brindaba. Mientras que en el virreinato la Iglesia funcionaba como un regulador del orden social y moral, en el gobierno de Juárez esta institución fue debilitada, dejando un vacío que el Estado nunca pudo llenar. Número 15. La represión brutal contra las comunidades indígenas y rurales, 1860 a 1865. A pesar de que Juárez era de origen indígena, su gobierno no favoreció a los pueblos originarios, sino que los dejó aún más vulnerables. Durante los primeros 8 años de su mandato, las comunidades indígenas fueron víctimas de expropiaciones de tierras, reclutamiento forzado en las guerras y abusos por parte de las nuevas élites liberales. Las leyes de reforma abolieron las tierras comunales indígenas, lo que significó que muchas comunidades perdieran el derecho a sus territorios ancestrales. Las tierras fueron vendidas a terratenientes privados, dejando a miles de indígenas en la miseria absoluta. Además, el gobierno juarista, en su intento de consolidar el poder, utilizó la violencia contra las poblaciones rurales que no se alineaban con la causa liberal. Las represiones fueron brutales, con pueblos enteros siendo arrasados por los ejércitos juaristas. Este periodo marcó el inicio de una mayor marginación de los indígenas, quienes, a diferencia del virreinato donde tenían ciertos derechos reconocidos por la corona española, ahora eran vistos como un obstáculo para el progreso liberal. Número 16. El aumento del desempleo y la crisis de los oficios tradicionales, 1858 a 1866. Durante la época del virreinato de Nueva España, los oficios tradicionales estaban bien estructurados dentro del sistema gremial, el cual garantizaba estabilidad laboral para los artesanos, herreros, carpinteros, zapateros y otros trabajadores especializados. Además, estos gremios estaban protegidos por la Iglesia y por el propio sistema económico virreinal, que aseguraba su relevancia en la sociedad. Sin embargo, cuando Benito Juárez implementó las leyes de reforma y comenzó la desamortización de bienes eclesiásticos, los gremios también perdieron su poder y protección. Sin el apoyo económico y organizativo que tenían antes, los artesanos quedaron desamparados, viéndose obligados a competir con una producción más industrializada y con productos extranjeros que empezaron a inundar el mercado mexicano. Esto trajo consigo un fuerte aumento del desempleo. Muchos de estos trabajadores, que antes tenían estabilidad, se vieron forzados a migrar a las ciudades en busca de nuevas oportunidades que simplemente no existían. Las fábricas y talleres privados que surgieron en este periodo no absorbieron a la mano de obra desempleada, pues preferían contratar a quienes estuvieran dispuestos a trabajar por salarios de miseria. A diferencia del virreinato, donde existía un cierto equilibrio en la relación entre el Estado, los gremios y la Iglesia, durante el gobierno de Juárez el sistema económico se volvió caótico y las clases trabajadoras fueron las más afectadas. Número 17. La marginación y discriminación de los mestizos en el nuevo orden liberal, 1858 a 1866. Durante el periodo colonial, aunque el sistema de castas existía, los mestizos tenían la posibilidad de ascender socialmente a través del servicio en el ejército, la iglesia o la burocracia administrativa. Había incluso mestizos que lograban alcanzar altos cargos en la administración virreinal o en el comercio. Sin embargo, con la llegada del liberalismo y la eliminación de muchas de las estructuras tradicionales de poder, los mestizos se encontraron en una situación de total desventaja. La abolición de privilegios no significó una mayor inclusión, sino que, por el contrario, la élite criolla liberal consolidó su dominio económico y político, excluyendo a los mestizos y a las clases populares de cualquier tipo de ascenso social. La falta de acceso a la educación, al empleo estable y a tierras propias hizo que los mestizos se convirtieran en una clase marginada, sin representación en el nuevo gobierno. A diferencia del virreinato, donde al menos existían mecanismos de movilidad social a través del ejército o la iglesia, en la era juarista estos caminos fueron cerrados. La supuesta igualdad que promovía el liberalismo terminó beneficiando solo a un pequeño grupo de élites, mientras que los mestizos y las clases bajas quedaron atrapados en una pobreza aún más profunda. Número 18. El colapso de las comunidades afrodescendientes y la desaparición de sus derechos, 1858 a 1866. Los afrodescendientes en México, que durante el virreinato eran una parte esencial de la economía y la sociedad, vieron cómo su situación se deterioraba gravemente bajo el mandato de Juárez. Durante la colonia, aunque muchos afrodescendientes eran esclavos o trabajaban en condiciones difíciles, tenían un reconocimiento dentro de la sociedad y en algunos casos podían comprar su libertad y ascender socialmente. Sin embargo, con la llegada del gobierno liberal, su situación se volvió aún más precaria. Las leyes de reforma desmantelaron los sistemas comunitarios en los que los afrodescendientes habían logrado establecerse, dejándolos en un limbo legal sin acceso a tierras ni derechos reconocidos.
Además, con la inestabilidad del país y las constantes guerras, los afrodescendientes fueron reclutados en masa para servir como carne de cañón en los conflictos militares. Sin protección estatal ni estructuras que los integraran en la nueva sociedad liberal, muchos quedaron en la indigencia y fueron empujados a trabajos aún más duros y mal remunerados. Número 19. La pérdida de influencia de los pueblos indígenas en el gobierno, 1858 a 1866. A pesar de que Benito Juárez era de origen indígena zapoteca, su administración no representó una mejora para los pueblos originarios de México. De hecho, su gobierno contribuyó a la desintegración de las estructuras indígenas que habían logrado mantenerse incluso después de la independencia. Bajo el virreinato, los pueblos indígenas tenían un reconocimiento legal dentro del sistema colonial. Existían tierras comunales protegidas por la corona española y aunque el sistema de castas limitaba su movilidad social, al menos tenían derechos territoriales asegurados. Con las reformas liberales de Juárez, esas tierras comunales fueron abolidas y vendidas a propietarios privados, dejando a los indígenas sin su principal medio de sustento. Además, la pérdida de representación política significó que los pueblos originarios no tuvieran voz en el nuevo gobierno liberal. En lugar de ser protegidos, fueron vistos como un obstáculo para el progreso y, en muchos casos, tratados con la misma brutalidad con la que se trataba a los esclavos en otras partes del mundo. En conclusión, las esperanzas rotas. Después de examinar todos estos puntos con profundidad, queda en evidencia que los primeros 8 años del gobierno de Benito Juárez representaron un retroceso en la calidad de vida de los mexicanos. Si bien la historia oficial lo presenta como un líder progresista y un defensor de la nación, la realidad es que su administración estuvo marcada por la crisis económica, la inestabilidad política y la marginación de amplios sectores de la población. Desde la devaluación de la moneda hasta la represión contra comunidades indígenas y afrodescendientes, pasando por el desempleo y la pérdida de derechos sociales, el México de Juárez fue un país en ruinas. Es fundamental cuestionar la historia que nos han contado y entender que no todo lo que se ha dicho sobre Juárez es cierto. Su legado no fue el de un héroe indiscutible, sino el de un gobernante cuya administración trajo graves consecuencias para la mayoría de los mexicanos. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Crees que Juárez realmente benefició a México o fue responsable de su crisis? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Dovistoria para más historias sin filtros.